La semana pasada estuvimos trabajando toda la parte de la no acción, lo cual nos ayuda mucho a quitar toda esa presión, todas esas intenciones, todo lo que ponemos en nuestra forma de actuar, incluso en la forma de enseñar o de guiar a las personas cuando somos terapeutas. Y trabajamos la parte de liberarnos de tengo que estar siempre consciente como una adicción. Los profes me comentan que les ha ayudado mucho a relajarse esa parte de, ok, vale, no tengo que ser tan duro conmigo mismo, no pasa nada si durante un rato no estoy consciente. Y esta parte de aprender a controlar de alguna manera, pues, cuándo estoy consciente, cuándo no, de qué manera, ¿vale? Es muy, muy bueno, muy práctico. El día de hoy, adivinen qué vamos a hacer. Por fin, integración fundamental. Llevamos un mes y una semana preparándonos, teniendo todas las herramientas necesarias para poder hacer integración fundamental. Y hoy es el día. En esta primera clase les voy a introducir en una herramienta más que nos falta para poder hacer la integración fundamental. Y ahora sí que sí, en la segunda clase es donde les explico cómo hacemos la integración fundamental. Bien. Vamos a empezar haciendo una contemplación. Presta atención a tu abdomen, consciente de que estoy consciente. Y vamos a recordar un momento de nuestra vida en la cual nos sentimos solos. Un momento de soledad real. No cuando estabas solo o sola y lo disfrutaste, sino cuando nos sentimos solos y no hay disfrute sino dolor. Cuando nos sentimos solos, pero no queremos estar solos. Respira. Y ahí vamos a bisantar a la silla de la humildad, reconociendo que en ocasiones nos sentimos solos. Aceptando, ciertamente, a veces me siento solo y no me gusta. Permanece en la silla de la humildad, contemplando esa soledad sin sentido. Los momentos donde era una soledad existencial, donde incluso ni la compañía de nadie era suficiente, donde ningún tipo de éxito era suficiente, porque al final me vuelvo a sentir solo. Respira. Consciente. Consciente de todas las situaciones en las cuales la integración emocional te llevó al abandono. A ese abandono que parece no tener un sentido, a ese abandono existencial. Donde estoy completamente solo.
No trates de ocultarlo, no trates de llenar ese abandono de ninguna manera. Solamente permanece ahí, en la silla de la humildad, sintiendo esa soledad, ese abandono existencial. En ese abandono hay al mismo tiempo una sensación de vacío. Hay una sensación como que me falta algo. Encuéntralo. Encuentra esa sensación, incluso esa desesperación de me falta algo. De ahí, de ese hueco, de ese vacío, es donde nace el sentimiento de no soy suficientemente bueno, porque me falta algo. Encuentra ese sentimiento. No te escondas en nada, no te camufles en nada, simplemente siento que me falta algo. Siento que no soy suficientemente bueno porque me falta algo. Me siento solo, abandonado, sin ningún sentido. Respira. Permanece consciente en Visantara, en humildad. Ese dolor de años tras años, de sentir que nos faltaba algo, que hay un vacío en nuestro interior que no terminamos de llenar. Respira, consciente. De vez en cuando una respiración profunda y continúa en la contemplación, en ese dolor existencial, de la soledad, el vacío. No soy suficientemente bueno. Y en concreto, me falta algo. Contempla ahora en específico esta parte de me falta algo. Este sentimiento honesto de incompletitud, de que algo nos falta en nosotros. Esta añoranza profunda en nuestro interior. De que algo nos falta. Y el motivo por el cual lo sientes tan intenso
es porque es real. Es porque en realidad te falta algo. Respira. Deja de luchar en contra. Y contemplamos y aceptamos. No hay una alternativa posible, salvo que verdaderamente me falta algo. Y sí, me falta algo. Esa sensación de que te falta una pieza para que el puzzle encaje. Y esto quiere decir que inevitablemente tiene que haber algo más grande que yo. Contémplalo. Inevitablemente hay algo más grande que yo. Hay algo que me traspasa. Hay algo inmenso, mucho más grande que yo. Respira y contémplalo. Sin definir ni identificar este algo. Solamente conecta con ese sentimiento de algo más grande que yo. Hay algo más grande que yo. Observa cómo se siente si hay algo más grande que yo. Déjate sumergir en ese algo más grande que yo. Y observa qué sucede con ese vacío, con ese abandono existencial. Hay algo más grande que yo. Respira. Consciente. Y no solo hay algo más grande que yo, sino que tengo un vínculo o una relación con ese algo más grande que yo. Estás conectado, conectada con ese algo más grande que yo. Y ese algo más grande que yo que estás contemplando es aún más grandioso. Aún más grandioso. Y cuando creas que has llegado a un punto donde ya no puede ser más grande, aún es mucho más grande. Hay algo más grande que yo. Yo, solo, por mí mismo, no soy suficiente. Yo, solo, por mí mismo, me siento vacío, me siento insignificante, me siento insuficiente. Pero hay algo más grande que yo, de lo que soy parte, con lo que me siento conectado, conectada. Permítete estar en esa conexión con algo más grande que yo. Navegar en ese algo más grande que yo. Sumergirte en ese algo más grande que yo. Regocijarte en ese algo más grande que yo.
Respira. Permítete sentir esa humillación. Esa humillación donde descubrimos que por nosotros solos somos insignificantes, insuficientes, vacíos. Y que necesitamos ese algo más grande que yo. Y deja que tu mente, tus emociones, tu vital y tu cuerpo se rindan y acepten descubrir algo más grande que yo. Me rindo. Por mí mismo hay soledad, hay abandono. Con algo más grande que yo, hay amor, hay bendición, hay unidad. Algo más grande que yo es la pieza que me faltaba en el puzzle. Y es lo que hace que todo tenga sentido. Ese algo más grande que yo es la verdad. Es la verdad existencial, es la verdad universal. Contémplalo. Ese algo más grande que yo es Dios, es Amitabha, es la verdad. Algo mucho más grande que yo. Permanece ahí, consciente. Algo más grande que yo. Permítete conectar con ese estado de verdad o de Dios si crees en Dios, de Amitabha. La verdad o Dios es la pieza que te faltaba en ti, en tu puzzle. Algo más grande que yo. Algo más grande que yo. ¿Verdad? Dios.
Respira profundo. Regresamos aquí. Respiración vocal. Si se dan cuenta, en muchas integraciones terminabas llegando a una misma sensación. Y la sensación era de ese abandono existencial, de ese abandono que no tiene sentido, un sentimiento de soledad que simplemente es incomprensible. ¿Mm? Y en muchas ocasiones, como problema interno, encontrábamos, no soy suficiente, siento que algo me falta, siento que algo no encaja, siento que algo está faltando. Y eso lo sentimos constantemente. Entonces, es un acto de humillación y por tanto liberación, como ya hemos aprendido, el aceptar y reconocer, ok, ¿y si sí? ¿Y si sí me falta algo? ¿Y si sí no he considerado algo que me está faltando? Y por eso no me siento suficientemente bueno y por eso vienen muchas otras situaciones. Y la respuesta es, claro que te falta algo. Lo que te falta es contemplar y considerar la posibilidad de que existe algo mucho más grande que nosotros, algo mucho más grande que yo. Si me contemplo a mí mismo solo, como un solo ser humano, como un solo ser, me siento insignificante, me siento insuficiente, me siento que en el fondo algo no tiene sentido. En los primeros años de nuestra terapia y nuestro crecimiento personal, no lo identificamos, estamos sanando. Pero llega un momento en el que todos sentimos, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo que me traspase. Tiene que haber algo más grande y que esa es la pieza que me está faltando. Y eso es real. Es ese algo mucho más grande que yo. Y me encanta utilizar la palabra algo porque no pone una definición, no pone una imagen, no pone nada, pone algo. Y entonces en ese algo hay una libertad, en ese algo hay una desdefinición, porque en realidad no sabemos exactamente lo que es. Es simplemente algo, hay algo más grande. Y cuando identificamos y sentimos ese, es cierto, tiene que haber algo más grande, hay algo más grande que yo, nos empezamos a sentir bien. Pero cuando te das cuenta que hay una relación entre ese algo más grande y tú, es cuando, vale. Yo formo parte de ese algo más grande que yo. Estamos en contacto. Hay una relación entre ese algo más grande que yo y yo. ¿Comprenden? Respira. Vamos a dar un paso más. Regresa a tu interior. Vuelve a conectar con esa sensación de algo más grande que yo. Hay algo más grande que yo. Y trata de darte cuenta que tú formas parte de ese algo más grande que yo. Tú eres tanto yo como parte de ese algo más grande que yo. Encuéntralo. En tu interior una parte de ti lo sabe, una parte de ti sabe que tú eres ese algo más grande que yo. Tú eres parte de ese algo más grande que yo. Atrévete a reconocerte, a despertarte como parte de ese algo más grande que yo. Y cuando lo contemplas, hay algo en tu interior que dice, sí, es cierto. Soy parte de ese algo más grande que yo. Ese algo más grande que yo me incluye, por tanto también lo soy.
Eso quiere decir que yo soy parte de Dios, que yo soy Dios, que yo soy verdad. Respira. Permítete encontrar ese reconocimiento. Yo también soy ese algo más grande. Yo también soy ese Dios. Yo también soy esa verdad. Bien. Respira y regresen aquí. Cuando empezamos en nuestro crecimiento personal y espiritual, lo primero que hacemos es aprender a estar autocontenidos, a sentirnos bien con nosotros mismos, a aceptarnos. Y yo mismo les enseño y les explico que no necesitas a nadie, que contigo es más que suficiente y contemplamos yo soy suficiente para mí. No necesito a nadie en mi vida, no necesito a nadie y lo contemplamos y eso es necesario para romper esa adicción, esa dependencia hacia el exterior y que no nos quede de otra que estar con nosotros mismos, aceptarnos a nosotros mismos y descubrirnos a nosotros como suficientes. Pero a veces cruzamos la línea en donde confundimos el no necesito a nadie con el dicho desde la compasión, desde la conciencia, a cuando ahora lo decimos desde el orgullo. Desde el orgullo de no necesito a nadie en mi vida. Yo solo puedo con todo, yo solo lo puedo hacer. Contemplen cuántas veces han dicho esto, ya bien sea a través de la espiritualidad o a través de tu vida cotidiana, cuando dices, yo no necesito a nadie, yo solo puedo con todo, yo solo. Y lo decimos como un acto de valor, de coraje para autoanimarnos, utilizamos el orgullo para salir adelante. Pero tarde o temprano llega un momento en que te sientes mal porque la soledad duele demasiado. Y el problema está en que no, solo no puedes. Sigues sin necesitar a nadie del exterior, pero solo no podemos. Necesitamos a ese algo más grande que yo, porque somos parte de ese algo más grande que yo. Y cuando digo no necesito a nadie, estás incluyendo a ese algo más grande, estás incluyendo a Dios o a esa verdad. En ese no necesito a nadie, por tanto te cortas de esa fuente, te estás cortando a ti mismo, sumergiéndote más en la separación, separándote más de la unidad. Respira. Y por supuesto es un mecanismo de defensa que tomamos para salir adelante, de entrar en la humildad de la vida solo duele demasiado. La vida sin ti, algo más grande que yo, Dios, verdad, duele demasiado. Es demasiado doloroso. La vida con ese algo más grande, la vida con ese Dios, con esa verdad, es mucho más fácil, es mucho más sencilla, es mucho más alegre. Respira. Bien. Hablemos entonces un poquitito acerca de este algo más grande o este Dios. Primero que nada, obviamente, como sabrán, no vamos a obligarles a que crean en Dios en este cuarto nivel. No es, uno de los requisitos del cuarto nivel no es creer en Dios, porque eso sería ir en contra de la libre voluntad y del libre albedrío de cada uno de ustedes. ¿Vale? Así que, por supuesto que no.
Lo que vamos a hacer es filosofar un poco, es tratar de analizar un poco, porque necesitamos vaciarnos de nuestros juicios por un lado, pero también de nuestras creencias. Esa metáfora, ese ejemplo tan conocido de si el vaso está lleno, no lo puedo llenar, tengo que vaciar el vaso para poder llenarlo. Entonces, es normal que todos tenemos una definición o una idea de lo que es Dios. Aquellos de ustedes que son católicos lo tendrán desde el punto de vista católico, aquellos de ustedes que son budistas, hinduistas lo tendrán desde esos puntos de vista, aquellos de ustedes que son ateos lo tendrán desde el punto de vista del ateísmo. Bueno, todo eso son limitaciones. Respira. Todo eso son definiciones, son limitaciones que a veces utilizamos como mecanismos de seguridad. Si recuerdan la clase del miedo, la clase de nivel 3 del miedo, donde les decía, el miedo es el miedo a lo desconocido, a no saber lo que va a suceder. Y cuando no sabemos lo que va a suceder, nos lo inventamos para sentirnos seguros. Cuando no sabemos qué hay detrás de la puerta, nos lo imaginamos para sentirnos seguros. Pues bueno, Dios, Amitabha, Brahma, Eheye, como lo quieran llamar, es el gran desconocido, es lo más desconocido que existe, es la mayor puerta de todas. Y como es la mayor puerta de todas y no tenemos ni idea qué hay detrás, empezamos a crear ideas, creencias, para, por un lado, sentirnos seguros, pero también, para otro lado, para pertenecer en grupos, para sentir que somos parte de la manada, y se convierte también en una cuestión de supervivencia, especialmente en el pasado. Pero nada de eso es real. Son imágenes, creencias, identidades, definiciones que absolutamente limitan algo totalmente imposible de limitar. Respira. Entonces, si tú crees que Dios es un señor con barba blanca, ¿quién creó a ese señor? Eso no puede ser Dios. Si Dios es luz blanca, ¿de dónde vino la luz blanca? Si Dios es amor, ¿de dónde vino el amor? Todo eso son esas imágenes limitantes que nos impiden descubrir la verdad. Respira. Entonces, en un momento haremos una integración al respecto, pero lo que quiero que comprendan es que tenemos que contemplarlo mucho más amplio, mucho más grande de lo que estamos acostumbrados, y que esto va a causar una fricción en nuestro sistema de creencias. Y no es que a partir de ahora la integración emocional se convierta en religión o religioso, no. ¿Y saben por qué? Porque Dios no tiene religión. Respira. Dios no profesa ninguna religión y no está en contra de ninguna. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista más profundo y más elevado, Dios es ateo. Porque Dios no cree en otro Dios. ¿Comprenden? Dios en sí mismo es ateo porque no tiene a nadie en quien creer. Así que solamente cree en sí mismo lo que quiera que sea. ¿Eh? Respira. Vamos a hacer una contemplación al respecto. Presta atención a tu interior. Permítete pensar, traer a tu mente todas las ideas, creencias que puedas tener acerca de Dios, tanto positivas como negativas.
Lo que quizás aprendimos en nuestra infancia, lo que quizás te enseñó alguna religión cuando eras niño o alguna religión de adulto. Contempla la forma, la manera en la que has definido a Dios. Y si tu respuesta es no lo he definido, eso también es una definición. Respira. Permanece ahí consciente. Consciente de la parte subconsciente que hay en tu interior, que cree que Dios castiga. Que ve a Dios como un Padre severo, siempre mirando tus errores y tus equivocaciones, quizás. Quizás que ve a Dios como un Salvador, al cual pedirle todo lo que quieres. Un Salvador que solucione tus problemas. Respira. Contempla cualquier tipo de creencia positiva o negativa acerca de Dios y la religión o las religiones. Observa el miedo a soltar y dejar ir cada una de estas. Si quizás siempre te has autoconvencido de que Dios no existe. Si estás convencido de que Dios no existe, es porque tienes una definición de lo que Dios es. Y efectivamente esa definición no existe. Pero si eres ateo, encuentra el miedo que tienes, el orgullo que tienes ante la posibilidad de que Dios exista. Respira. Porque si Dios existe, te hace menos importante a ti. Te quita tu supremacía. Respira consciente de todo lo negativo o positivo que sientes y crees acerca de Dios. Y contempla la posibilidad de vaciarte de todo eso para que tú puedas descubrir tu propia verdad. Para que tú puedas descubrir tu experiencia libre de cualquier posible influencia. Mira a ver si quizás hay culpa por dejar ir todas estas creencias. Miedo al rechazo. Respira. Consciente de que estás consciente. ¿Cómo me siento con soltar y dejar ir todo lo relacionado? Vaciarme por completo. Si no te vacías por completo, no podrás tener tu propia experiencia. Respira. Permítete vaciarte. Eso es. Consciente.
Perdona cada creencia, perdona cada idea, cada definición, cada juicio. Perdona a los que te lo impusieron porque no sabían lo que hacían. Perdona toda la presión que hayas podido sentir o los juicios que hayas podido sentir. Las veces en las que, invocando a Dios, alguien proyectó su frustración, su falta de aceptación, su falta de compasión hacia ti. Y porque utilizó la palabra Dios, tú te lo creíste. Perdónale. Perdona a todos y a cada uno de ellos. Así como cada una de tus creencias. Perdona cada uno de tus propios juicios. Perdónate a ti si algún día tú fuiste duro con alguien en nombre de Dios. Si alguna vez le has odiado a Dios, perdónate. Perdona absolutamente todo. Llega un punto donde te vacíes de todo. De toda creencia, sentimiento, pensamiento acerca de Dios. Donde lo único que quede es nada. Donde no haya ni el más mínimo juicio, ni la más mínima crítica. Donde solamente hay nada. Eso es Dios. Nada. Ese vacío. Ese absoluto vacío, libre de definición, imposible de determinar, de definir, pero aún así presente. Ese vacío, esa ausencia, esa nada, libre de juicios, de creencias, de opiniones. Esa vacuidad. Donde nada es lo que hay. Respira. Permanece consciente. En esa nada, en esa vacuidad es donde único hay libertad absoluta. Y en la nada es donde único todo es posible.
Eso es la verdad. Eso es Dios. Eso es Amitabha, es Ella. Algo más grande que yo. Respira, consciente. Respira profundo. Regresen aquí. La palabra Dios, verdad, origen, son sinónimos. Y luego si lo expandimos a más religiones, pues es sinónimo, Dios es sinónimo de Amitabha Buda para el budismo, es sinónimo de Brahma en el hinduismo, es sinónimo de Eheye en la Cábala y así sucesivamente. Todo es exactamente lo mismo, mirado desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de cada una de esas religiones. Y una cuestión curiosa es que casi todas las religiones tienen alguna parte donde empiezan a explicar esto que les estoy guiando el día de hoy. Por ejemplo, en budismo zen decimos, si tu Dios existe, no es el verdadero. Y si tu Dios no existe, ese es el bueno. Porque sabemos que de todo ese Dios que estás hablando no es el verdadero Dios, sino es el resultado de Dios. Es lo que salió de Dios, pero no el origen. Porque el origen es vacuidad, es nada. Y de la nada es donde único todo puede surgir. En el taoísmo, Tao es el nombre de Dios, es como llaman a Dios. Tao es Dios. Y el Tao Te Ching, que es la enseñanza principal, empieza diciendo en los primeros versículos, el verdadero Tao es innombrable, porque cuando lo nombras ya no es el Tao. Queriendo decir, Dios es innombrable, no porque no lo puedas decir porque te va a castigar, sino porque Dios no tiene nombre, es indefinible, es nada, es la vacuidad, es el vacío. Dios es el definidor, no la definición. Entonces en el taoísmo dice, el verdadero Tao no puede ser nombrado porque cuando se nombra deja de ser el Tao. ¿Okay? En el cristianismo, en el catolicismo, exactamente igual. En la oración del Padre Nuestro, Jesús enseñó, santificado sea tu nombre, pero no dijo cuál era su nombre. ¿Qué pasa? ¿Que Jesús no sabía cuál era su nombre? No, Jesús sabía que Dios no tiene nombre. Por eso dijo, santificado sea tu nombre. Era su forma de enseñar, Dios no tiene un nombre. Cuando lo llamamos, ya no es Dios, ya es el definidor, ya es ese paquete de sentimientos, creencias que hemos puesto, pero no es el verdadero. ¿Okay? La verdad es el origen, que es vacuidad, nada. Donde en la nada hay algo, porque la nada es lo único que tiene la potenciabilidad, la posibilidad de convertirse en todo. Entonces en la nada no hay ausencia o carencia, está todo en una forma de potencial. Si miramos este vaso con agua y te pregunto, ¿cuántas gotas de agua hay en este vaso? La respuesta es ninguna y la respuesta es todas. Las dos respuestas son la respuesta a la pregunta de cuántas gotas de agua hay aquí. No hay ninguna gota de agua porque lo que hay es agua. No hay gotas, hay agua. Pero aquí están la potenciabilidad de todas las gotas de agua. Pero las gotas todavía no existen. Pero
están en una forma de potencial, de posibilidad. ¿Okay? Entonces aquí hay ninguna gota de agua y todas las gotas de agua al mismo tiempo. Si hago así, ahora he separado una gota de agua del agua. Están separadas, pero el agua y la gota siguen hechas del mismo componente, agua. Entonces, el origen de la existencia es nada, es vacuidad, donde la nada no es una ausencia de algo, la nada es algo, el que nada. Y la nada es el componente de todo. Y entonces esa nada, como las gotas, como el vaso de agua, tiene la potencialidad, la posibilidad de convertirse en todo, porque es nada. Y lo único que se puede convertir en todo es la nada. Entonces, el origen, la existencia, ese Dios, esa verdad, es nada. No se puede definir, no se puede nombrar, no se puede categorizar, porque se convierte en el todo. Cuando tú dices Dios es amor, el amor es la gota de agua, es la definición. Y no es que esté mal, es simplemente, es como decir que este agua es la gota y negar todo lo demás. La gota es agua, totalmente de acuerdo, pero no podemos decir que el agua es solo la gota, sino es todo, gota incluida. ¿Entienden? Entonces cuando decimos Dios es esto, es cierto, sí es eso, también. Pero hay algo más grande que yo, hay algo más grande que eso también. ¿Vale? Por tanto, como les decía, el objetivo de esta clase y de lo que queda del curso no es que se conviertan a ninguna religión, eso es totalmente ridículo. Y como les digo, Dios es ateo y ahora lo comprenden. ¿En quién cree Dios? Las religiones consisten en creer en un Dios. ¿Okay? Pero ese Dios, ¿en quién cree? Dios solo puede ser ateo. Porque si Dios cree en un Dios por encima de él, entonces Dios no es el verdadero Dios, sino aquel en el que Dios cree. Y así nos vamos escalando hasta que no queda otra opción, que Dios tiene que ser ateo. No queda de otra. ¿Vale? Entonces, las personas que son ateas son las que tienen más conflictos con esta clase, porque creen que entonces ahora tienen que empezar a creer en Dios, etcétera, etcétera. No. Por eso utilizo diferentes palabras en las clases. Dios, verdad, porque aquellos de ustedes que no creen en Dios, simplemente contempla que hay algo más grande, que hay una sensación de verdad y que cuando te unes y sientes esa verdad, se siente bien. Te sientes bien contigo mismo. Entonces lo que vamos a tratar de buscar ahora en nuestras integraciones emocionales es la verdad. Es ese algo más grande en la integración que estamos haciendo. Es a Dios ahí. Y vamos a utilizar pues todas esas palabras en función de cada uno de ustedes para que se sientan lo más cómodos posible. ¿Vale? A veces las personas se sienten ateas como un mecanismo de defensa para asegurarse que tienen esa importancia, que tienen esa superioridad de yo soy el único que manda en mi vida. Y es un mecanismo de defensa. A veces nace de que creen que Dios es todo lo que han leído, escuchado o les obligaron a creer durante su infancia. Y así continuamente. Cuando alguien me dice, no creo en Dios, soy ateo, le digo, estoy de acuerdo contigo, porque lo que tú crees que Dios es, no es Dios. Estás hablando de una definición y eso no es Dios. ¿Vale? Respira. Bien, vamos muy bien. Veo la ventana para continuar con la clase. Dios es nada. Porque la nada es lo único que puede estar en todo. Y ahora Dios, como esa nada, empieza a definirse
como la gota de agua se define del agua. Y ahora Dios se define a sí mismo en infinitas e inmensas cantidad de gotas de agua por todos lados. Y eso es lo que llamamos ahora todo. Volviendo al alfabeto hebreo, Dios es nada, la vacuidad, y esa forma en la que se define esa verdad se convierte en todo el poder de Aleph, el poder del toro. Aleph, poder. Por tanto, ese poder de Aleph no es el punto de vista más supremo de Dios o de la verdad, sino es ya esa parte de la definición, es ya esas gotas de agua. Respira. Bien. Si ahora entendemos que la existencia al completo vino de esa vacuidad, de esa verdad, de ese Dios original, de lo que todo surgió, se convirtió en absolutamente todo. Respira. Eso quiere decir que todo, absolutamente todo, es una gota de agua. Separada, independiente, pero hecha de agua. Y la gota de agua no es menos agua que el agua al completo. Es exactamente igual de agua, es menos cantidad, pero es exactamente igual, es agua. No, la gota de agua está hecha de agua, exactamente igual que el agua. ¿Comprenden? Respira. Entonces, todo, absolutamente todo, es una gota de agua hecha de agua, pero en forma de gota, en lugar de en ese agua. Por tanto, esto no es una taza. Es Dios en la forma de esta taza. Es esa verdad en esta forma. Es la vacuidad que se definió y tomó la forma de taza de cerámica. Pero sigue siendo el origen, sigue siendo esa vacuidad, ese vacío. Todo viene del mismo origen que es la nada. Esto quiere decir, entonces, que todo es Dios y que Dios está en todo. Y absolutamente todo nuestro dolor, sin excepción alguna, todo nuestro sufrimiento que experimentamos, el origen de todo sufrimiento es que no vemos a Dios o esa verdad en el dolor. Respira. Ese es el origen del sufrimiento. No ver esa verdad existencial, ese Dios original en la gota de agua, en las experiencias que vivimos. Vives una ruptura de corazón y hay una parte de ti muy profunda que dice, eso no es Dios, eso no es verdad. Verdad como concepto filosófico, espiritual, no hecho factual. Sino eso no es Dios, eso no es verdad, eso no puede ser Dios, Dios no puede ser una ruptura de corazón. Error. Dios es una ruptura de corazón. Alguien te grita y en tu interior todo dice, Dios no grita, Dios no puede ser eso. Dios no puede gritar. La verdad universal de la existencia no puede ser un grito. También lo es. Es otra gota de agua, hecha de agua en esa forma de gota. Pero los gritos es Dios en esa forma, es esa verdad en esa forma. Respira. Entonces, la integración fundamental consiste en observar el dolor que estamos experimentando, en observar lo que estamos sintiendo hasta que descubras verdad ahí, hasta que descubras a Dios ahí. Y cuando descubres esa verdad o Dios ahí, ahora ese sufrimiento deja de existir.
¿Vale? Bien, 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 bien. El procedimiento de cómo encontramos a Dios o esa verdad en cada una de nuestras integraciones es lo que enseño en la segunda clase de esta semana. Hoy, digo ahora, lo que quería era introducirles, romper esta resistencia y introducirles en esta enseñanza para abrir la mente. Pero en la siguiente clase es donde ahora no solamente se los explico, sino que les guío un ejercicio. Y es lo que vamos a hacer de aquí a final de curso. De aquí a final de curso vamos a estar trabajando en encontrar a Dios en nuestras integraciones constantemente. Bien. Entonces les comento las tareas. Esta semana vamos a estar integrando, pero solamente un tema. No quiero que me estén cambiando de tema, porque llegar a la integración fundamental requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho tiempo. Entonces quiero que agarren solo un tema y ese sea el que trabajen a lo largo de toda la semana. Entonces, esa integración que van a estar haciendo sobre ese tema va a ser pues precisamente para tratar de llegar al punto fundamental, que es encontrar a Dios ahí, ¿vale? O la verdad ahí. Luego vamos a contemplar y meditar entre 5 y 15 minutos el hay algo más grande que yo, para desarrollar ese vínculo, esa conexión, alimentar todos esos sentimientos que sentimos, ¿vale? Y en la otra clase les explico una enseñanza acerca de, es acerca de mí, la necesidad de que todo sea acerca de mí. Lo que vamos a hacer es contemplar unos 5 minutillos esa enseñanza de no es acerca de mí. ¿Vale? Eso es lo que vamos a estar trabajando esta semanita. Vean la segunda clase para que tengan la enseñanza al completo y nos vemos la semana que viene. Gracias. Bye bye.